ese milagro improbable que surgió sobre la Tierra. ¿Por qué aquí, en esta pequeña galaxia? ¿Para qué tenemos este privilegio? El universo te está llamando. Más de 30 millones de personas están migrando de sus países por guerra, trabajo o cambio climático. Estamos perdiendo más de 150 especies de animales y plantas cada día. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Para 2050, tenemos que alimentar a 10.000 millones de personas. Hoy, las bacterias están curando el cáncer y construyendo materiales biodegradables. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Somos los protagonistas de la gran revolución de la sociedad del conocimiento. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? La vida te está llamando. Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Seguimos con esta jornada recordándole a todas las personas que se pueden unir a la conversación en redes sociales usando el hashtag Congreso Futuro 2018. Pueden también seguir la transmisión vía streaming en www.congresodelfuturo.cl y estamos transmitiendo a través de los canales 107 y 701 de BTR, canales 157 y 1157 de DirecTV y canal del Senado. A continuación, daremos inicio a la última sesión del día, llamada ¿Cómo discriminamos? Habitamos en sociedades cada vez más diversas, en donde la discriminación es formalmente rechazada, pero se mantiene en lo cotidiano. ¿Cómo crear auténticas comunidades inclusivas? ¿Será posible disminuir la desigualdad? Para conversar acerca de este tema, estaremos con Claudia Matus, doctora en educación, Ashton Applewhite, escritora y activista estadounidense, y Diana Mafía, doctora en filosofía. Invitamos a pasar al escenario a Claudia Matus, doctora en educación de la Universidad de Illinois y máster en ciencias de la educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Claudia es profesora asociada y directora de investigación de la Facultad de Educación UC. Recibámosla con este fuerte aplauso. Hola a todas, a todos. Hoy día he sido invitada, ¿no es cierto?, a conversar sobre esta gran pregunta de cómo discriminamos. Y lo que voy a conversar hoy día con ustedes tiene el título de Fantasías de lo normal, en donde la idea es poder conversar un poco acerca de cómo sucede esto de la discriminación. Habitualmente, ¿no es cierto?, el tema de la discriminación tenemos que situarlo en temas que tienen que ver con marcadores de identidad, como es el tema de género, sexualidad, raza, etnia, clase, edad, etc. Por lo tanto, la idea es que podamos ir haciendo el ejercicio, ¿no es cierto?, de ver cómo es que a propósito de estas categorías es que nosotros hacemos estos procesos de discriminación. Por lo tanto, la idea es de que partamos pensando de que la idea de la diferencia es el foco, ¿no es cierto?, es el foco a través del cual nosotros hemos aprendido a hacer diferenciaciones, a identificar y a jerarquizar las identidades con las que nosotros, ¿no es cierto?, en el plano social y cultural nos movemos. Al hacer el foco en la diferencia, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo es nombrar a estos sujetos y entidades, personas que son puestas en una categoría como de segunda clase. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, algunos de los nombres o los grupos, ¿no es cierto?, que habitualmente son producto o son parte, ¿no es cierto?, de las políticas compensatorias que tienen que ver con los temas de diversidad, inclusión, etcétera. Mujeres, inmigrantes, niños, niñas, comunidades pobres, grupos indígenas, comunidades con discapacidad, etcétera. Podríamos nombrar, ¿no es cierto?, una serie de grupos que entran en este espacio, en esta forma de comprender la diferencia.
Por lo tanto, ¿no es cierto?, lo que tenemos es grupos, ¿no es cierto?, que han sido catalogados como los diferentes y que pasan a conformar este grupo, ¿no es cierto?, de comunidades diversas a las que supuestamente nosotros tenemos que entrar con todo el tema de lo que sería en un lenguaje más liberal la idea de la tolerancia o la idea de la celebración de la diversidad. Sin embargo, el tema está en que cuando nosotros estamos nombrando a estos grupos diferentes, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es de que a propósito de esa diferencia hay una normalidad que no está puesta en cuestión. En este caso, por ejemplo, cada vez que nombramos al inmigrante como un diferente, lo que estamos diciendo, ¿no es cierto?, es que hay una persona o una identidad local, nacional, un nosotros, ¿no es cierto?, que es reconocible y a propósito del cual nosotros generamos esta idea del inmigrante como alguien diferente, distinto a el nosotros, entre comillas. Y así, ¿no es cierto?, tenemos en las distintas categorías que vamos haciendo el mismo ejercicio. Por ejemplo, el tema con las comunidades que han sido diagnosticadas con alguna discapacidad, opera detrás, ¿no es cierto?, la idea de que hay un cuerpo habilitado y que hay un cerebro habilitado. En el tema de las comunidades, ¿no es cierto?, homosexuales, también aparece la idea de que la normalidad sería lo que tenemos presentado como la heterosexualidad o como, por ejemplo, en el caso de las masculinidades que son no afeminadas, por lo cual eso se constituiría como en algo normal a lo cual nosotros hacemos referencia para definir esta diferencia. Con el tema de las poblaciones o las comunidades vulnerables, la idea, ¿no es cierto?, que cuando nosotros pensamos en esta categoría, lo que estamos haciendo alusión como normalidad es el tema de que hay una clase media o hay unos valores tradicionales culturales, ¿no es cierto?, que son los que nosotros asociamos como a lo normal o a lo apropiado. Y por último, para hacer este ejercicio, ¿no es cierto?, es la idea de la diferencia en referencia al género, ¿no es cierto?, en este caso a la mujer, en donde también hay ciertas formas que tienen que ver con formatos más dominantes del cómo es el ser mujer o el ser femenina. En esa medida, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros escapamos de esta idea y tratamos de entender de que esa diferencia es solo probable o posible porque hay una normalidad operando detrás, es en donde podemos empezar a complejizar la pregunta de cómo discriminamos, ¿ya? Entonces, el ejercicio está en que veamos que la idea de la diferencia o lo diferente está siempre puesta en tensión con una idea de normalidad que todos y todas sostenemos permanentemente, ¿ya? En este caso, la propuesta es de pensar de que el problema de la discriminación está justamente en el momento donde no articulamos o no ponemos en tensión estos dos grandes momentos o dimensiones, que es por un lado el tema de la diferencia y por otro lado el tema de la normalidad. De ahí el título, ¿no es cierto?, de esta presentación, que era Fantasías de lo normal, es poner en cuestión aquello que consideramos como evidente y poder tensionar esta articulación que tiene unos efectos y unos usos bastante complejos y por algo que nos hemos sido invitados a conversar de esto hoy en día. Por lo tanto, la idea de lo normal, ¿no es cierto?, queda en este plano de que es lo incuestionable, lo evidente, el sentido común, cuando una dice, bueno, así es como son las cosas, o siempre ha sido de esta manera. Esa es la idea, ¿no es cierto?, cuando nosotros estamos haciendo una referencia a algo que hemos normalizado. Y la idea de lo diferente siempre queda en el plano, ¿no es cierto?, de lo raro, lo deficiente, algo le falta, necesita reparación, desviado, amoral. Entonces la propuesta, ¿no es cierto?, es poder pensar de que efectivamente aquello que nosotras siempre instalamos como la pregunta al tema de lo diferente es ponerlo en tensión con esta idea de normalidad y ver qué ocurre en ese espacio, ¿no es cierto?, de articulación. Entonces, para entender esto, cada vez que nosotros nos enfrentamos a estos temas de discriminar o diferenciar, estamos haciendo un ejercicio que es bien complejo. Por un lado, es un tema de identificar cuerpos, identidades con ciertas características esencializadas. Luego viene este otro momento, ¿no es cierto?, en donde nosotros hacemos diferenciaciones, las personas no las ponemos en el mismo plano, en el mismo estatus, y luego hacemos una jerarquización de estas identidades. La idea es que nosotras podamos entender de que el tema de producir discriminación es una forma de conocer, ¿ya? Es algo que todos y todas hemos aprendido de alguna manera. Por lo tanto, la idea es que si nosotros vamos entendiendo de cómo esto se construye, podamos hacer algún cambio al respecto. Y aquí les voy a mostrar un ejercicio
que este ejercicio lo he realizado en distintas instituciones y con distintos grupos, y que tiene que ver con la idea de ir mostrando cómo nosotros hacemos este ejercicio de identificar, diferenciar y jerarquizar. Estas son unas fotografías que salieron publicadas tiempo atrás en un periódico, pero las he usado tanto con estudiantes de pregrado, como también con trabajos con gente del Ministerio de Educación, con profesores y profesoras en ejercicio en escuelas. Y lo que les voy a mostrar es un poco de ver cómo cada vez que nosotros tenemos alguna identidad al frente de nosotros, cualquiera sea esta, siempre tenemos una forma de empezar a nombrar y de empezar a identificar a estos personajes. Por lo tanto, lo que hice fue poner las fotos y mostrarles cuáles eran los comentarios habituales que hacen en estos grupos que he trabajado con este material. Por ejemplo, cuando aparece la foto de este chico, cosas habituales que aparecen es que no le interesa la escuela, que no va a llegar muy lejos, que vive solo con la mamá, que trabaja todo el día, se llama Brian, a ese nivel de especificidad ha llegado, que es agresivo, que se junta con sus amigos en la plaza a tomar chela, que es vulnerable, que vive en la zona sur de Santiago y que es flaite. Esas son cosas habituales que aparecen consistentemente en todos los lugares que hemos hecho este ejercicio. Luego aparece esta otra foto y los comentarios son que tiene una familia bien constituida, que es señorita, que tiene el futuro asegurado, que no tiene ningún vicio, que es una buena estudiante, que vive en la zona oriente de Santiago y, por supuesto, estos apelativos, ¿no es cierto?, de pelo lais y cuica. Lo interesante de esto es que cuando uno le pide a la gente, y lo más probable es que ustedes también están haciendo el mismo ejercicio, esta forma, ¿no es cierto?, de empezar a nombrar de manera espontánea, ¿no es cierto?, es justamente lo que estamos tratando de decir. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es que nosotros aprendemos a conocer y a nombrar, identificar y jerarquizar a estos sujetos? Ahora, el problema de esto es que cuando nosotros ponemos estas distinciones, no están en el mismo lugar y en el mismo estatus. Entonces, por ejemplo, acá tenemos fotos en donde en el lado izquierdo ustedes ven todas estas representaciones de identidades o de formas de organizar la vida social y cultural que quedan en un plano de lo no cuestionable y casi con una idea aspiracional, ¿no es cierto? En el lado derecho, aquí tenemos, ¿no es cierto?, distintas representaciones de aquellos grupos que siempre están vistos de alguna manera como o lo deficitario, o lo raro, o lo extraño, ¿ya? Entonces, esta forma de producir esta distinción es justamente el problema del cual tenemos que hacernos cargo, ¿no es cierto?, cuando estamos conversando sobre cómo es el tema de la discriminación y cómo se resuelven estos temas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo aprendimos a conocer de esta manera? ¿Ya? Y aquí el ejercicio es salir un poco de la idea de los estereotipos y de los prejuicios, que cada vez que una entra en estos temas de discriminación, generalmente una tiende a decir, bueno, es que hay gente que es más prejuiciosa que otra, o tienen más estereotipos acerca de las personas que otras, o usan más estereotipos, pero aquí la propuesta es pensar de que estas son formas de conocer. Y ahí se nos abre un espacio que es sumamente interesante, político y transformador, en el sentido de que si aprendimos de esta forma y ya sabemos que tiene consecuencias, ¿no es cierto?, que no son las mejores ni las esperadas, entonces podemos aprender de otra manera, que esa es la propuesta, ¿no es cierto? Y aquí voy a hacer una pequeña interrupción, ¿no es cierto?, de esta presentación y les voy a mostrar dos frases para que ustedes entiendan un poco de cómo esto ocurre cuando nosotros estamos trabajando el tema del sentido común, de cómo opera. Estas son dos citas trabajadas en escuelas, trabajando con profesoras, con profesores, y cuando uno les hace preguntas, ¿no es cierto?, para entender un poco cómo están trabajando en las escuelas, esto aparece de manera espontánea. Y las quise presentar para que ustedes justamente vean también y se relacionen con esta forma en que tenemos habitualmente de hablar. La primera dice: en la escuela se enseña a las niñas a ser buenas personas, señoritas, damitas. Esto significa que se comporten acorde a su género, que sean educadas, que tengan buenas costumbres, moral, buenas prácticas, por ejemplo, que no abran las piernas al sentarse, sean respetuosas, que no se coman las uñas. Esta es una de las fortalezas en este establecimiento, la formación de señoritas.
Ahí ustedes ya ven una forma de cómo nosotros de manera sutil estamos, ¿no es cierto?, instalando una lógica sexista para promover y vigilar esta idea de cómo el género se debe educar. Luego en la segunda, dice, mira, yo tengo un profesor ayudante en mis clases de historias y es un hombre mayor, de más de 50, y las niñas no se cuidan, pero lo que es ni un poco. Tienen así unos tutos, hace el gesto con ambas manos, se sientan de cualquier manera, no tienen ningún cuidado. Además que son súper confianzudas y se aprovechan. Le pregunto en qué se aprovechan. Es que vieras tú las caritas que le ponen a los profesores y me hace el gesto con el pestañeo rápido y sonrisa. Vieras tú cómo son de tirarse encima. Con algunos profesores se les arrojan al cuello y eso no puede ser. Tomé estas dos citas porque me parece que el tema de género, en las investigaciones que yo he realizado en los últimos 10 años, el género aparece como una de las cosas más sutiles y poco evidentes para el tema de la discriminación. Ok. Para terminar entonces la idea de cómo discriminamos, y aquí es importante tener tres cosas para poder discutir, ¿no es cierto?, y para poder repensar. El tema del sentido común. Cuando hacemos cosas, ¿no es cierto?, porque creemos que así es la forma en que se hacen. Esa es una primera atención que debemos tener. Segundo, es no cuestionando nuestras formas de conocer. ¿Cómo aprendimos que ciertas identidades son menos o más valoradas que otras? Y por último, el tema de cómo debiéramos estigmatizar la idea de lo normal al mismo nivel de cómo se estigmatiza la idea de lo diferente. Yo creo que en ese equilibrio, ¿no es cierto?, en la medida que pongamos todo en el mismo momento de estatus, podemos hacer un cambio, una transformación, ¿no es cierto?, acerca de cómo podemos mejorar estas prácticas discriminatorias que cada vez están siendo más complejas. ¿Y cómo se cambia esto, no es cierto? Entendiendo que la forma de valorar entre lo normal y lo diferente es una forma de conocer, escapar un poquito de la idea de los prejuicios, y que si lo aprendimos de esta manera, entonces podemos desaprenderlo y aprender de otra. Y eso es conciencia. Muchas gracias por escuchar. Agradecemos a Claudia Matus, especialista en discriminación racial, y seguimos la conversación con Ashton Applewhite, escritora y activista estadounidense que vela por la no discriminación etaria. Chile, 12 ciudades, 7 días, 70 horas de transmisión y 130 de las mentes más desafiantes de todo el mundo se unen para imaginar y reflexionar sobre el futuro del planeta. El mayor encuentro de ciencia e innovación de América Latina. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Del 15 al 21 de enero. ¿Cuántas especies de plantas y animales cada día? Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Invitamos entonces al escenario a Ashton Applewhite. Ashton ha sido reconocida por The New York Times, National Public Radio y The American Society on Aging como una experta en edadismo, término que se refiere a la discriminación y estereotipificación por cuestiones de edad. Dejamos con ustedes a Ashton Applewhite. Thank you. Muchas gracias. El mundo alrededor de nosotros es cada vez más diverso. Ninguna prohibición de musulmanes o muro nos puede separar, gracias a Dios. El propósito de esta charla es más importante que nunca antes. ¿Cómo podemos construir una sociedad realmente inclusiva? ¿Cómo podemos asegurarnos de que todas las voces sean escuchadas? Es un desafío enorme y nos queda un gran trecho por delante, pero mire cuánto hemos avanzado en un tiempo bastante acotado en poder progresar en los derechos de las mujeres, de pueblos indígenas, de la comunidad LGBT y también de personas de color. Pero hay una discriminación de la que casi nadie habla, es el viejismo, edadismo, la última
el último prejuicio sancionado. Y nos ofendemos si es que alguien piensa que somos muy viejos para algo, una tarea, una relación, un corte de pelo, en vez de ver quiénes somos y de qué somos capaces. O tal vez demasiado jóvenes. El viejismo corta en ambas direcciones. Y estamos obsesionados con lo joven, pero los jóvenes también experimentan sesgo y discriminación. Y por eso no me gusta el tema viejismo, porque sugiere que solamente los viejos experimentan esto, sino que este edadismo nos afecta a todos. Es un juicio de cualquier persona o un individuo en base a la edad que creemos que tiene. Estamos bombardeados por mensajes negativos acerca del envejecimiento a partir de la infancia. Las arrugas son feas, los viejos son incompetentes. Es triste ser viejo. Nosotros los mayores podemos ser los más edadistas porque hemos tenido toda una vida para absorber estos mensajes y nunca se nos ha ocurrido desafiarlos. Es infinitamente más difícil desaprender estos mensajes y es una tarea continua. Como yo siempre estoy recordándole a las personas. Hace poco dejé de echarle la culpa a mi rodilla adolorida de tener 65 años, porque mi otra rodilla no me duele y es igualmente vieja. La confrontación de sesgo interno es incómodo y no es algo natural para nosotros. Puede tomar un elefante bebé y amarrarlo con una cuerda y el elefante rápidamente aprenderá que no se puede escapar. Esa misma correa cumple el trabajo cuando el elefante ya es del tamaño de un Volkswagen y este cordel se va apretando más. Y a medida que nos vamos envejeciendo, estos estereotipos se hacen más comunes y actuamos como si fueran precisas. Y esta es una profecía que se cumple por sí sola. A menos que desafiemos este mensaje subliminal, es que al envejecer es perder valor como humano, este cordel se va apretando con el tiempo y esa idea llega a ser parte de nuestra identidad. Y tal como el elefante, nos coludimos en nuestra propia eliminación de poder y nos mantenemos amarrados o atados. Todos los ismos, sexismo, racismo, edadismo, son ideas construidas por lo social, o sea que lo inventamos y cambian en el tiempo. No tienen que ver con cómo nos vemos, tienen que ver con cómo las personas y el poder le asignan significado a cómo nos vemos. Todo el prejuicio legitimiza y sustenta los grupos para poder mantener el statu quo. Los trabajadores de la industria automotora en Estados Unidos compiten con los mismos trabajadores en México en vez de aumentar los salarios. Y los jóvenes están en contra de los no jóvenes, como si solamente un grupo podría encontrar beneficio a costas del otro. Que las comunidades donde es bueno envejecer, que tienen buen servicio social y parques que son buenos para las familias y para padres y buenos para los que se tienen que trasladar, son buenos para turistas y son buenos para todas las edades, por supuesto. Todo prejuicio depende de ver al otro grupo de personas como el otro, diferente a mí, otra nacionalidad, otra religión, otra raza. Lo extraño del edadismo es que ese otro es nosotros, nuestro yo futuro. El edadismo se alimenta de la negación. Cuando jugamos a que nunca vamos a convertirnos en esa persona futura mayor que tal vez envejezcamos, que a veces ya seamos jóvenes. Y es la negación cuando tratamos de ser más jóvenes o cuando sentimos que nuestros cuerpos están jugándonos en contra simplemente porque se están envejeciendo. ¿Y por qué dejamos de celebrar esta capacidad de adaptarnos y cambiar y crecer a medida que vamos pasando por nuestra vida? ¿Por qué el envejecer bien tenga que ver con tratar de vernos como una versión más joven? Es vergonzoso decirnos que somos más viejos hasta ese punto que dejemos de avergonzarnos y no vale la pena pasar por la vida temiendo nuestro futuro. Cuando no hay un respaldo sobre el cual reponerse o cuando no podemos abrir el frasco, pensamos que debemos ser más jóvenes, debemos ser más fuertes. Culpamos a nuestra propia edad en vez de al edadismo que convierte que estas barreras sean aceptables y estas transiciones naturales sean una vergüenza.
No es el amar a un hombre que haga la vida que sea más difícil para hombres gays, es el sexismo, y no es el tener vagina para mujer que sea ser mujer más difícil, es el sexismo también. El edadismo hace que el envejecer sea más difícil, especialmente en Estados Unidos. Mientras más claro podemos ver estas fuerzas sociales trabajando en nosotros mismos y en el mundo que nos rodea, es más fácil encontrar alternativas, narrativas más exactas, positivas, y mientras más esperamos, más daño nos hace a nosotros y a nuestro lugar en el mundo. Más personas mayores como yo están expandiendo la definición de la edad en que se puede trabajar, porque queremos seguir trabajando y porque tenemos que seguir trabajando. Y vidas más largas requieren el trabajar por más tiempo y ahorrar más dinero, y también la discriminación de la edad en el lugar de trabajo es presente en todo lugar. La consecuencia personal y económica son devastadoras. ¿Cómo los mayores deben fomentarse si es que ya no podemos trabajar? Ningún estereotipo sobre trabajadores mayores es verdad, que somos menos competentes, menos creativos, menos comprometidos, para nombrar algunos de los prejuicios. Las empresas que son diversas en edad no son solamente mejores lugares para trabajar, funcionan de mejor manera. Una edad de información, bueno, no tantas personas hablan o trabajan en granjas ya, o trabajan de manera que requiera fuerza física, que por supuesto esto se pierde con la edad. En esta sociedad de información, el conocimiento profundo que tienen los mayores tiene más valor que nunca. La experiencia es un activo, no es una responsabilidad. Obvio es mi palabra favorita. La discriminación de edad, la flexibilidad y la accesibilidad que requieren los trabajadores mayores también es excelente para estudiantes o para personas que tienen más de un empleo o para una persona con una capacidad diferente, y las personas que hacen el trabajo importante de cuidar de los otros. También hay investigación fascinante que muestra que actitudes acerca del envejecimiento tienen un efecto real medible físico sobre cómo funciona nuestro cuerpo. Personas que tienen una sensación o sentimientos más positivos sobre el envejecimiento se mueven más rápido, se sienten mejor y se envejecen más lento. Cuando estas personas se murieron, los cerebros seguían agudos hasta el final, y estudiaron que esas personas tenían en común. Y lo que tenían en común era un sentido de propósito. Para ellos la vida tenía algún tipo de significado, tal vez cambiar el mundo, tal vez ver a su nieto salir de la universidad. Entonces piensen cuál es el obstáculo mayor en el tener una sensación de propósito en la vida, en los años dorados. La cultura nos dice que llegar a ser viejos es llegar a ser invencible. Por eso la Organización Mundial de la Salud está creando una campaña de anti-envejecimiento o edadismo. Estamos creando ¿cuánto de esta vida pasamos en buena salud? Y se combina los efectos de edadismo y sexismo. Las mujeres nos envejecemos de manera diferente. Hay un doble estándar, que la edad mejora a los hombres y disminuye a las mujeres. Y nosotras, las mujeres, reforzamos ese estándar cuando competimos para seguir jóvenes. Es una propuesta que pierde. Nadie puede ser más joven de lo que es. Esta doble discriminación para mujeres afecta nuestro ingreso económico, nuestra salud, nuestro bienestar, y los efectos suman y siguen en el tiempo y son compuestos por raza, clase. Y por eso en todo el mundo los más pobres entre los pobres son mujeres mayores de color. La mayoría de nosotros esperamos tener algún tipo de control de cómo y por qué y cuándo y dónde morimos, y la mejor manera de obtener eso es tener una discusión continua sobre qué esperamos y a qué le tememos, idealmente con mucha anticipación y de manera continua, porque usted no sabe qué va a querer hasta que no lleguemos a ese punto. Esas conversaciones son mucho menos posibles si es que fingimos que no estamos envejeciendo. Y claro, un día ya no vamos a estar aquí. Una sociedad de edadismo genera este problema en cuanto al número de personas mayores que de manera inconveniente se rehúsan a morir. El tema fundacional es la evolución del cuidado de salud o cobertura de salud, que agrega costos extremos a cualquier tipo de extensión de vida, cualquier condición, cualquier edad. Todos tienen el derecho de querer seguir con vida.
Si estamos jugando, si estamos en la iglesia, esta segregación nos divide, nos separa del resto de la humanidad. Creo que esta segregación de edad es peor en los Estados Unidos, donde es muy poco común para que alguien tenga amigos que sean 10 años mayor o 10 años menor, que no sea un familiar. Intercambiando historias entre generaciones es el orden natural de las cosas. Y este mundo intergeneracional es un mejor mundo. Enfermedades como el cáncer y enfermedades coronarias, gracias ciencia, son cada vez poco comunes, los estamos tratando de mejor manera y más niños están llegando a la vida adulta y por eso que nuestro mundo se está envejeciendo rápidamente también. Tasas de fertilidad han decaído, el envejecimiento de la sociedad es debido a que menos niños nazcan y más lleguen a ser viejos. Casi 2.000 millones, uno en cada 5 personas tendrá más de 60 años alrededor del mundo. Y vidas largas son un hito fundamental para el progreso humano. Estas personas representan un recurso sin precedentes, pero estas vidas más largas son nuevas. Esto es un fenómeno mundial masivo nuevo y las instituciones alrededor nuestro fueron creadas cuando las vidas eran más cortas. Por ejemplo, la idea de que la educación es para los jóvenes y luego usted trabaja en el tercio mediano de la vida y luego se jubila. Esto es obsoleto, pero los roles en las instituciones para poder apoyar esta nueva longevidad aún no han evolucionado. Entonces esto nos entrega una oportunidad crítica para poder formar este mundo. Entonces, ¿cómo se verá este mundo? Bueno, generar una sociedad realmente inclusiva, hay que agregar la edad a la diversidad, clase, diversidad, los componentes de la diversidad, hay que agregarle edad. Discriminación en base a la edad no es más aceptable que discriminación basándonos en cualquier otra cosa de nosotros que no podemos cambiar. No asignamos recursos según raza o sexo o género, midiendo las necesidades de los mayores contra los jóvenes. Es inaceptable. Se escucha este argumento constantemente sobre la salud. ¿Por qué debemos gastar dinero en ancianos que van a morir rápido, aunque no dicen esa última parte en voz alta? ¿Cuándo podemos gastar este dinero en niños? Pero esto no es aceptable en base a la ética. Y finalmente, los derechos humanos no disminuyen con la edad. La discriminación de edad es un tema de justicia social y casi 2/3 de personas sobre los 60 años de edad dicen que su ingreso no cubre los servicios básicos como agua, luz, alimento y refugio decente. Casi 1/3 dice que es difícil obtener cobertura de salud. Queremos que este mundo sea el que heredan nuestros hijos, muchos de los cuales llegarán a tener 100 años de edad. Si queremos tener un lugar para vidas más largas, lo necesitamos en nuestra vida personal, pero también poner este tema de derechos humanos sobre la mesa. Debemos hablar entre nosotros para entender el edadismo y detenerlo, y esto requerirá un movimiento masivo como el movimiento de mujeres, y el punto de partida crítico es, como lo hemos escuchado muchas veces en este Congreso, está dentro de nosotros. Debemos estudiar nuestras propias actitudes sobre la edad y el envejecimiento de nuestro propio sesgo, porque todos estamos sesgados, no lo podemos cambiar a menos que seamos conscientes, y debemos saber cómo nos sentimos acerca del envejecimiento, con quién nos reunimos y cómo seguimos ir adelante, y hacer que nuestras actitudes y nuestra conducta sea menos edadista, y luego llevar este cambio al mundo. Solamente en ese punto podemos reconocer y valorar las diferencias reales entre la juventud y la edad y ponerlos en vez de que una desigualdad donde un grupo se beneficia a costas del otro. El edadismo o la edad no es algo que se debe curar, o si no, el vivir sería una enfermedad. Si es que uno despierta en la mañana, está envejeciendo. Es un proceso potente de toda la vida que nos une a todos. Es la única experiencia humana universal. Todas las edades, todos los géneros, todas las razas, todas las nacionalidades, por supuesto, son o viejos o
viejos del futuro, y si es que no detenemos el edadismo, esto nos oprimirá, habrá opresión de todos. Si es que, ¿para qué agregamos un ismo a la lista? Aquí está el tema. No tenemos que elegir. Cuando mejoramos este mundo en cuanto a cómo podemos envejecer aquí, hacemos que sea un lugar mejor para ser mujer, para tener una capacidad diferente, para ser de la comunidad LGBT, de ser no rico, de ser no blanco. Y cuando nos subimos a la tarima para cualquier tema que nos apasiona, si es que hay personas de todas las edades en la mesa discutiendo, debatiendo, hacemos dos cosas. Hacemos que ese esfuerzo sea más efectivo y también desmantelamos el edadismo en el proceso. Entonces no hay que elegir entre el edadismo y el racismo o las ballenas y la justicia social. La longevidad está aquí para siempre y el movimiento para erradicar el edadismo ya está funcionando. Yo estoy en este movimiento y espero que se unan a mí. Muchas gracias. Agradecemos a Ashton Applewhite, activista y escritora, y presentamos a nuestra última invitada del día de hoy, la doctora en filosofía Diana Mafía. Fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, Diana dirige el Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de Buenos Aires. También es profesora de epistemología feminista, especializada en disidencias sexuales. Bienvenida, Diana. Hola, ¿qué tal? Habría tantas cosas que hablar. Vamos a hablar de discriminación. Y me interesa mucho hablar de discriminación en el enfoque que me propusieron para este congreso, que es hablar de discriminación por género, por diversidad de género y orientación sexual. Me interesa porque Chile tiene una deuda legal, está discutiendo su ley de identidad de género. Espero realmente que puedan sancionarla y puedan modificar las políticas acorde con eso. Vamos a hablar de discriminación. Y si bien hemos tenido recién algunos abordajes, algunos acercamientos, me interesa ver cómo vamos pasando de un aspecto positivo de la discriminación, que es poder hacer distinciones. Yo tengo que poder hacer distinciones para poder incluso producir igualdad. Para darnos la igual oportunidad en este congreso de participar, nos han preguntado quiénes hablábamos inglés, quiénes hablábamos español, para poder darnos la posibilidad de una traducción. Eso es distinguir y tengo que poder hacer esa separación distinguiendo. Hay un aspecto, una definición de la discriminación que tiene que ver con esta capacidad intelectual de separar distinguiendo. Y esto es un aspecto necesario y positivo. Pero pasamos de ahí a otro aspecto, que es sobre aquello que distinguí, establezco una jerarquía, discrimino, excluyendo, selecciono qué cosa va a quedar dentro de mi reconocimiento humano y cuál va a quedar fuera. Y esta es la forma habitual en que entendemos la discriminación. Pensamos en la discriminación como algo negativo, no como algo positivo que construye un conocimiento, sino como algo que trata de manera desigual a las personas por alguna condición en la cual resultan diferentes. Una pregunta interesante es, ¿diferentes de quién? Cuando se dice que alguien tiene una diferencia de color, nunca se piensa en una persona blanca. Cuando alguien se dice que tiene una diferencia de orientación sexual, nunca se piensa en una persona heterosexual. A ningún heterosexual nos preguntan, ¿cómo les dijiste a tus padres que eras heterosexual? ¿Cuándo se los dijiste? ¿Cuándo te diste cuenta? Es el tipo de preguntas que no se le formulan a los grupos dominantes. Entonces, cuando hacemos esta otra forma de discriminación, seleccionar excluyendo este aspecto negativo por motivos raciales, políticos, religiosos, de sexo, estamos pensando en algún grupo privilegiado que está calificando a otros y los está dejando fuera del valor humano. Y esto viene desde muy atrás. Si nosotros pensamos, ¿cuándo se fundó este poder político de calificar y dejar afuera? ¿Quién tiene ese poder? Ya Aristóteles, 2500 años atrás, cuando escribe La Política, dice, la organización de la sociedad se funda en algo natural, se funda en la naturaleza. Hay relaciones de poder que están en la naturaleza. Y él dice que hay tres relaciones básicas. El amo es superior al esclavo,
naturalmente. Fíjense lo que está diciendo Aristóteles. En la naturaleza de algunos sujetos están nacer amos y en la de otras nacer esclavos. Me doy cuenta por el color de piel quién manda y quién obedece. Nadie puede escapar a su cuerpo y a su color de piel. Por lo tanto, tanto el que manda como el que obedece sienten ante el otro que tienen una relación de poder. ¿Quién debe obedecer y quién debe mandar? El adulto es superior al niño, por lo tanto el adulto manda, el niño obedece. Y el varón es superior a la mujer. Por naturaleza, dice Aristóteles, el varón es superior a la mujer. Por lo tanto, cuando alguien nace con un cuerpo sexuado, ya se sabe quién manda y quién obedece, quién debe mandar y quién debe obedecer. Esas diferencias están en los cuerpos. Y como están en los cuerpos, nos vemos unos a otros, unas a otras, unes a otros, nos vemos, nos calificamos, nos jerarquizamos y consideramos que como los cuerpos son parte de la naturaleza, esa jerarquía que discrimina, que deja fuera, también es natural. Esa relación de poder también es natural. Y falta todavía un cuarto paso. Primero distinguí, después jerarquicé la distinción, después naturalicé la jerarquía. Y ahora fíjense que alguien podría tener tanta fortuna que podría pertenecer a un grupo en que las tres condiciones de mando le pertenezcan. Alguien podría ser amo, es decir, ser rico y ser blanco, podría ser adulto y ser varón. ¿Conocen varones blancos, adultos y ricos? Casi siempre que miramos las construcciones de poder, encontramos este tipo de varones, no otro tipo de varones. Por eso, como feminista, me importa la cuestión de género, pero me importa verla interactuar con otro tipo de subordinaciones, de clase, de etnia, de edad, muchas otras subordinaciones que hace que ciertos sujetos sean los sujetos hegemónicos, sean lo que Grecia se llamaba andrós, el sujeto poderoso, el varón poderoso que domina a todas las mujeres por su condición de mujeres, pero también domina a muchos otros varones por otras condiciones. ¿Y podría alguien tener el castigo existencial de ser mujer, pero además ser niña y ser esclava? ¿Conocemos mujeres, niñas, esclavas? Entonces, estas condiciones no son condiciones que se excluyen. Alguien podría tener la suma del poder y alguien podría tener la suma de la debilidad. Entonces, aparece en esta naturalización un sujeto hegemónico, el andrós, que se otorga, se arroga el poder de decidir quién está dentro y quién fuera de lo humano, de la humanidad. No hay más que pensar en lo que fue la colonización o en algunas circunstancias la evangelización. Estoy diciendo esto justo cuando hay un papa argentino, pido disculpas, pero no hay más que pensar en esto para pensar cómo algunos sujetos consideraron que eran poseedores de la verdad y tuvieron el poder para imponer esa verdad y para dejar al resto de los sujetos fuera de la humanidad. Este triple aspecto, entonces, de distinguir, jerarquizar, naturalizar lo distinguido y decidir dejar a otro fuera de la humanidad, es la base de todas las formas de violencia e incluso las formas de tortura. Las formas de tortura están precedidas de una deshumanización del otro o de la otra. Hay una norma que es la que dice quién queda dentro y quién queda fuera de la categoría de lo humano. Y a mí me interesa, porque voy a hablar de diversidad sexual y diversidad de orientación sexual, la normativa sexual. La normativa sexual también impone un registro, como el registro de lo normal, y todo lo que queda fuera de ese registro o es enfermo o es peligroso. Entonces, o debo patologizarlo o debo perseguirlo penalmente. Y ambas cosas suelen hacerse. Se trata psiquiátricamente una diversidad sexual o se encierra a alguien por vestir ropas que no se corresponden con su identidad o tener expresiones de género que no se corresponden con su identidad. ¿Qué dice la norma? La norma tiene su fundamento en la biología y trata de hacer unas dicotomías que implican que el sexo solo puede expresarse en dos categorías. Los cuerpos se dividen en cuerpo de varón y cuerpo de mujer, en general por su genitalidad. Ahora, la genitalidad de los cuerpos no siempre es claramente masculina y claramente femenina. Hay cuerpos intersexuales, hay cuerpos que tienen expresiones ambiguas. Y con esos cuerpos no se modifica la idea de que un cuerpo solo puede ser de varón o de mujer, sino que lo que se hace es intervenirlos para transformarlos en claramente masculinos o claramente femeninos. Eso quiere decir que la norma es una norma cultural, ideológica, de poder,
y que al cuerpo natural lo van a transformar en lo que entra dentro de esa norma. Se supone que el género es masculino o femenino y que se corresponde con ese sexo. Es decir, que todo el conjunto de herramientas que tiene la cultura para reconocer a alguien como mujer o para varón, para vestirlo, para ofrecerle cierto tipo de productos, juguetes, películas, colores, vestimentas, roles sociales más adelante, trabajos, carreras que les deben resultar afines, roles domésticos, todo eso está basado en que primero se leyó un cuerpo y se le atribuyó un género. Y se espera que la persona esté de acuerdo con ese género asignado. Se espera que si tenemos cuerpo de mujer, aceptemos nuestra condición femenina. Si tienen cuerpo de varón, acepten su condición masculina. Si tienen un cuerpo ambiguo, lo vamos a intervenir y vamos a intentar que se transforme en masculino o en femenino. La orientación sexual, bueno, también la norma va a determinar cuál es la correcta orientación sexual. Como estoy hablando de una dicotomía, la orientación sexual de A será hacia B, la de B será hacia A. Todo tipo de otra orientación sexual que no sea heterosexual va a ser considerada anormal. Y finalmente, las prácticas sexuales. Hay una práctica sexual que es la que está considerada normal, que es la práctica que conduce a la reproducción, porque la cultura permite en cada lugar una enorme cantidad de prácticas sexuales y esas prácticas no van a ser consideradas normales si no concluyen en la posibilidad de la reproducción. Sean estas prácticas puestas en juego por mujeres con varones, con otras mujeres, por varones con otros varones, por personas transgénero. No importa. Lo que se pide es que esa práctica conduzca a la reproducción. Es decir, el coito es la única práctica que se va a considerar normal y el resto se van a considerar riesgosas, patológicas, etc. No, que no me deja avanzar. ¿Vieron que dije lo de la religión y... ¿Qué pasó acá? Bueno, de todas maneras voy a avanzar. Cuando nosotros analizamos esta normativa, hay muchas cosas que quedan fuera de la norma. Por lo pronto queda fuera de la norma el hecho de que los cuerpos, la corporalidad biológica, el modo en que se le otorga a los cuerpos una identidad sexual, no siempre se encolumna prolijamente la genitalidad con otros rasgos de la sexualidad. Por ejemplo, los cromosomas, XX o XY, ¿es la única distribución de cromosomas o hay otras expresiones cromosómicas? Hay otras. Por lo tanto, no necesariamente es si es mujer es XX, si es varón es XY. Pueden ocurrir otras cosas con los genes. Las gónadas, va a tener, si es mujer, ovarios, si es varón, va a tener testículos. ¿Puede ocurrir que en un cuerpo con ovarios haya también testículos? ¿Puede ocurrir a la inversa? ¿Puede ocurrir que un cuerpo con vagina no tenga útero y tenga testículos? Todas estas cosas en los cuerpos ocurren. Por lo tanto, no es que está absolutamente encolumnado. Las hormonas se supone que están distribuidas en masculinas y femeninas. Si no tengo receptores cerebrales para las hormonas, los caracteres sexuales secundarios que también dividen los sexos de manera visible, la distribución del vello corporal, el que crezcan los pechos, el cambio en la voz, todos esos aspectos probablemente no se desarrollen y entonces voy a tener un varón que no ha desarrollado su voz de manera masculina. ¿Esto lo hace menos varón? Voy a tener una mujer que tiene una distribución del vello que no se corresponde con la distribución femenina. ¡Qué desgracia, espantosa! ¿Va a ser menos mujer? Ah, miren quién apareció ahí. Aparece... ¿Cuál es la norma? Encontré este dibujo en internet. Me pareció muy interesante porque allí se concentra una serie de cosas. No sé quién hizo el dibujo, pero siempre sospecho que es un varón por el tamaño de la llave. Me llama la atención. Me llama la atención. Pero no tenía nombre. Pero entonces, ¿qué nos dice este dibujo? Nos dice que venimos equipados con unas herramientas corporales que son complementarias con las mentales, que se supone que van a dirigir nuestro deseo, que nuestro deseo va a estar dirigido a aquella herramienta complementaria con la que tenemos físicamente. La práctica sexual no tengo que describirla mucho, porque entre una llave y una cerradura, obviamente, va a ocurrir muy probablemente que la llave penetre la cerradura, y es muy probable que haya una fortuna y cuando se abra esa valijita haya un repollito, por ejemplo, ¿no? O algún
alguna promesa de vida futura dentro de esa valijita. Ahora, fíjense, las dos personas son adultas. Quiere decir que no hay sexo en la infancia, ni hay sexo en las personas mayores, porque no están ya en edad reproductiva. Entonces, la sexualidad se está representando como claramente varón, claramente mujer, con una práctica sexual, con un deseo sexual y con una edad. Fíjense todo lo que está comprendido en un dibujito, en un saludo. Bueno, esto lo voy a pasar porque... ¿Cómo ya me pasaron mis 15 minutos o nunca me pusieron el reloj? Nunca me pusieron el reloj. ¿Qué es lo que se patologiza? Entonces, si yo pongo una norma, hay algo que queda dentro de la norma, que es este varón, esta mujer que aceptan su género, son los que las personas transgénero llaman cisgénero o cisexuales, es decir, las personas que aceptan todos los condicionamientos que van adosados a su género. ¿Y qué se patologiza? Se patologiza una persona intersexual, es decir, aquella que nace con sexo ambiguo. Se patologiza a las transexuales, personas transexuales, aquellas que modifican su genitalidad. Se patologiza también las travestis, personas que toman una identidad de género, pero mantienen su genitalidad, modifican algunos rasgos corporales. Por ejemplo, mantienen su genitalidad masculina, se visten con ropa femenina, se hacen implantes mamarios y entonces tienen una expresión corporal y de género que se corresponde con otro sexo. Eso está patologizado. Las personas transgénero, aquellas que adquieren rasgos de género que no son los apropiados para el género que les fue asignado. También se patologiza la orientación sexual. Si no es heterosexual, sean gays, lesbianas o bisexuales, va a estar patologizado. Y también se patologizan las prácticas sexuales, porque todo lo que no sea un coito que conduce a la reproducción va a estar patologizado también. Sea cualquier tipo de práctica. No voy a extender en esta parte, es lo más entretenido, pero no... ¿Qué es lo que el binario excluye? El binario excluye la complejidad de la composición de un sexo incluso biológico. Se parte de que el sexo biológico es espontáneamente de varón o de mujer. Y excluye el hecho de que es muy complejo construir la propia identidad biológica. De ninguna manera está dicotómicamente determinado. Incluso se habla de cerebros rosas y celestes. Las neurociencias han tenido que admitir que tampoco los cerebros están divididos en masculinos y femeninos, que hay algo que tiene que ver con el intercambio con el ambiente, con muchísimas construcciones que son construcciones sociales, que dependen de la alimentación, de los estímulos, del medio ambiente, de la crianza. Toda nuestra identidad está construida de esta manera social. Desde el comienzo de la vida nos asignan como niños o como niñas montones de objetos diferentes. Objetos que van construyendo esa identidad de género. Nos van diciendo esto es para vos porque sos un niño o esto es para vos porque sos una niña. Nombres, colores, juguetes, libros, deportes para niños y para niñas, baños de varones y de mujeres. Gran argumento para discriminar mujeres en el ingreso a carreras. No hay baño de mujeres. No pueden dirigir un equipo de fútbol porque no hay vestuario para mujeres. No pueden, en Argentina, durante 14 años las abogadas no pudieron litigar porque no había baños para mujeres en los tribunales. Es un argumento bastante usual, ¿no? Parece que hay un pánico moral en el uso de los baños mixtos. Los vestuarios, los roles sociales que se reservan a unos u a otros según el sexo. Y las personas que desmientan esto, que no le guste ese juguete, que le guste aquel deporte, que transgreda este límite producido por la norma, van a ser vistas con sospecha, pero además van a ser maltratadas, van a ser muchas veces torturadas por su condición de género. Tengo acá un ejemplo de un cuerpo que desmiente su destino. Es un varón trans, quizás una de las identidades diversas menos visibles. Alguien que nace con un cuerpo de mujer, con una genitalidad de mujer, pero tiene una identidad de género, una subjetividad de género de varón, adapta su cuerpo a una expresión de género, se saca los pechos, ustedes ven las cicatrices, se ha sacado sus pechos, pero conserva sus genitales, por lo tanto conserva su capacidad de gestar. Como conservó su capacidad de gestar, él se casó con una mujer, ven que tiene vello, tiene barba, es decir, se ha tenido un proceso de hormonación. Todo eso ha producido un cuerpo muy singular, que es un cuerpo que nació femenino y se transformó en masculino, en una expresión masculina, pero sigue siendo un cuerpo capaz de gestar.
Su mujer no podía gestar, entonces decidió gestar él y se transformó en el primer hombre. 2 veces tuvo hijos. En el primer hombre en tener un bebé, ya tiene su segundo hijo. En Argentina ya tenemos 2 casos, a partir de la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, tenemos 2 casos de varones que han gestado. Es decir, que cuando hablamos de políticas para la reproducción, tenemos que hablar ya no de políticas para mujeres, sino de políticas para cuerpos gestantes. Habrá mujeres que no pueden gestar y habrá varones trans que mantienen su capacidad de gestar. Cuando calificamos, ¿quién es el sujeto que califica? Siempre es un sujeto que tiene poder. Es decir, que la taxonomía, la clasificación, siempre es política porque siempre hay una relación de poder. Entonces, constituimos las identidades en procesos que no son solamente de percepción subjetiva, también es la percepción social que se tiene sobre nosotros, nosotras y nosotres. Es la percepción sobre nuestros cuerpos, la percepción social que se tiene y el modo en que esa percepción nos ubica dentro o fuera de las normas como algo aceptable o como algo inaceptable. La ley de identidad de género en Argentina produjo un cambio político enorme. Antes la identidad de género la otorgaba la psiquiatría y la medicina. Entonces, ahí se decía, este cuerpo es de mujer o este cuerpo es de varón, esta psiquis es femenina o esta psiquis es masculina. Si alguien pedía un cambio de género, se le ponía una evaluación de un médico y un psiquiatra que dijera cuál era su género. La ley de identidad de género pone como única autoridad la propia persona, y esto es un cambio de poder. Es un giro epistémico importante, una afirmación epistémica importante. No hay otra persona experta en mi género que no sea yo misma. Entonces, era verdad. Ok. Esa ley de identidad de género nos está diciendo que esa relación de poder se pone ahora en manos de la propia persona. Voy a mencionar los principios de Yogyakarta, que son un tratado de derechos humanos. Bueno, lo traje acá, pero no voy a poder leerles un cachito por como pensaba. Esto es del 2006, lo pueden encontrar en internet y bajar gratuitamente. Son principios que no solo establecen cómo los derechos humanos son vividos por cuerpos diversos, sino que también establecen obligaciones para los estados para cumplir esos derechos. Son muy importantes. En noviembre del 2017, en el último mes de noviembre, se hizo Yogyakarta +10 en Ginebra y se agregaron 9 principios más. Es importante leer esos principios de Yogyakarta, ver cuáles son los derechos de todas las personas, pero cómo se viven en particular en los cuerpos diversos y ver cuáles son las obligaciones del Estado para sostener esos derechos. Recordando siempre que los cuerpos no son naturales, los cuerpos están inscriptos en la cultura y son cuerpos semiotizados. Muchas gracias. Agradecemos la participación de Diana Mafía, fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Gracias también a Claudia y Ashton por habernos acompañado y a todos ustedes por estar nuevamente en este Congreso Futuro. Volveremos a encontrarnos mañana en una nueva jornada aquí en el ex Congreso Racional. Recuerden que todas las ponencias pueden ser vistas a través de nuestra señal de streaming en www.congresodelfuturo.cl y que estamos transmitiendo a través de los canales 107 y 701 de BTR, 157 y 1157 de DirecTV y canal del Senado. ¡Hasta mañana! Perdiendo más de 150 especies de plantas y animales cada día. Los datos son el nuevo petróleo del mundo. Nuestros polos se están derritiendo. Estamos buscando nuevos planetas habitables. Los próximos 100 años pueden ser la mejor o la peor historia de la especie humana. ¿Qué futuro quieres construir? Toma conciencia hoy. Congreso Futuro. Ideas para cambiar el mundo. Estamos en esta conversación de cómo transformar el mundo, o más bien de cómo nos subimos a una transformación que ya está ocurriendo. Pareciera que no es algo que hemos buscado, sino algo que pasa de una forma caótica y armónica, orgánica, que surge de nosotros esta necesidad de transformarnos en algo distinto, y la verdad es que cuando miramos el cambio no lo reconocemos. Sin embargo, hemos tenido aquí distintos expositores que nos han hablado de cómo la humanidad, cómo el universo, cómo la Tierra se está transformando mal por nuestro efecto en los océanos,
de una forma natural en cómo vamos reconociendo la diversidad y dejamos de nombrarla solo binariamente, y también desde la perspectiva de la tecnología. Esta tecnología de blockchain, que es tan difícil de comprender, nació de una forma caótica, se articuló como una red y hoy día es una realidad que está transformando el futuro y la forma en que la misma tecnología se encripta, se guarda, se administra. Salimos de un modelo centralizado para entrar en modelos descentralizados, mucho más incontrolables, donde nosotros individualmente tenemos mucho más poder que antes. Ya no hay jerarquías, ya no hay un solo gran cerebro al que hay que pedirle un permiso o ponerlo en el poder. Pareciera que el futuro es un futuro donde estamos todos distribuidos, conectados y atendidos por las distintas necesidades. Ojalá sea así, ojalá no haya una gran mano negra que se desarrolle en el control del blockchain por ahora, y que también podamos acceder a estas nuevas formas de pensar el futuro, por ejemplo, tratando de flexibilizar nuestros paradigmas. Hasta el momento podemos decir que hemos tenido alrededor de 30 charlas. Ayer tuvimos un hit de rating online con Claudio Naranjo y su charla sobre la política de la conciencia. Hoy también volvimos a tener otro hit en la charla magistral de Fritjof Capra, que habló sobre cómo necesitamos entender las cosas conectadas y no en silos, no en este paradigma antiguo donde la cuestión era solo ir especializado en una sola línea, cómo necesitamos trasladar esta visión ecosistémica desde la naturaleza hacia todos los ámbitos de la vida para poder, por ejemplo, resolver asuntos como el calentamiento global o los problemas de alimentación del mundo. Para mañana tenemos una charla muy esperada, que es la charla de Mary McKenna, que plantea el asunto del shock de los antibióticos. Mary McKenna fue un bestseller en Estados Unidos y en el mundo por su planteamiento sobre cómo los antibióticos están transformando toda nuestra industria alimenticia, nuestra propia biología, y cómo va a ser tal vez el uso de antibióticos la principal causa de muerte para 2050. El viernes tenemos la charla de Tim Jackson, que es profesor de desarrollo sostenible para la Universidad de Surrey, y va a hablar sobre esta idea del planeta finito versus el planeta infinito, que es algo que hasta aquí nos ha traído enormes problemas. Imaginar que los recursos no se van a acabar nos tiene aquí al borde de la extinción. Tenemos muchas más novedades. Realmente este congreso ya está en su pura mitad, así que si usted no ha conocido todavía las virtudes de este congreso, conéctese mañana utilizando también y comentando a través del hashtag Congreso Futuro 2018. Aproveche que tenemos muchas formas de encontrarnos con usted a través de www.congresofuturo.cl, de las señales 107 y 701 de BTR, 157 y 1157 de DirecTV, además del canal del Senado a lo largo de Chile y en la región metropolitana el canal del Senado en su versión HD. Les queremos dar gracias por su sintonía, por sus comentarios, por ser parte de esta reflexión que se toma de alguna forma Chile y también el mundo, y esperamos encontrarnos mañana con ustedes.